nada, muchas gracias. Ok. Bueno, es un placer estar aquí y voy a presentarles algo que es muy importante, creo que al principio que queremos empezar a emprender o a crear alguna solución, sobre todo, bueno, es en cualquier sector, pero en sector salud es muchísimo más importante, sobre todo porque tenemos estos tres nombres o estos tres conceptos: usuario, cliente y paciente. Entonces, eh, normalmente cuando estamos pensando en paciente, usuario o cliente, quién es quién, muchas veces pensamos que son las mismas personas y en muchos casos lo es, pero no siempre es así. Entonces, debemos considerar que paciente no es lo mismo que usuario y no es lo mismo que un cliente. Entonces, ¿de qué depende que una persona caiga en cada una de las categorías? Pues de su relación con el servicio de salud. Para explicar un poco mejor esto, bueno, puse aquí como como ayuda visual para que sea como mucho más fácil relacionarlo. Paciente, pues bueno, puse como una pastillita, es la persona que está padeciendo. El usuario puede ser igual algún paciente, pero también puede ser una persona que brinda el servicio de salud, y cliente es la persona que paga. Entonces, hice como un diagrama de Venn para justo ejemplificar cómo puede verse o en qué espacios caen las categorías de personas en cada una de estas, ¿no? Y si ustedes pueden ver, usuarios es la más grande, y dentro de usuarios está puede ser un usuario o puede ser un cliente solito. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué lo puse así? Para ver que de todos modos en esta sección de usuarios hay mucho más espacio que no tiene que ver con el usuario o con el cliente, perdón, con el paciente o con el cliente. Entonces, quité como un poquito esto para que pudieran ver mejor este espacio que queda. Y aquí viene una pregunta que puede ser, que nos puede ayudar bastante, que es: si no todos los usuarios son pacientes, entonces, ¿quién más es usuario? Para ponerlo un poco con ejemplos o con definiciones, podemos decir que el paciente es la persona que está sufriendo. Es quien recibe la atención y el cuidado del personal de salud. El cliente es generalmente la persona que está pagando por ese servicio, es quien realiza el intercambio económico por recibir servicios de salud para sí mismo o para otra persona. Y un usuario es quien usa, que es quien tiene cualquier contacto con los sistemas, objetos y rituales dentro del servicio de salud. Para poner un ejemplo más mmm, visible sobre cómo se van identificando, cómo se van categorizando cada uno de estos actores dependiendo de esta línea, voy a usar como un ejemplo el escenario del laboratorio de análisis clínicos. Y bueno, vamos a poner un ejemplo así súper sencillo, ¿no? Está obviamente súper simplificado, pero es justo para tener este ejercicio. Entonces, vamos a considerar estas etapas en donde una persona llega a un laboratorio de análisis clínicos porque quiere hacerse, no sé, un análisis de sangre o de COVID o lo que sea. Entonces, digamos que llega y paga el servicio. Luego espera su turno, luego le realizan la toma y después recibe los resultados, ¿vale? Y si lo ponemos entonces ya identificando quién es el cliente y cuándo es usuario, o perdón, cuándo es paciente, aquí podemos ver, por ejemplo, en verde es al principio, en este punto de contacto o en esta parte del servicio es cliente, pero resulta que a partir de que espera su turno y cuando le realizan la toma y cuando recibe los resultados, la misma persona puede ser un paciente. Entonces, justo lo que les decía al principio, de que depende mucho de cómo se relacionan con el servicio que están recibiendo o con el que están interactuando, es qué parte o a qué categoría de usuario caen, ¿vale? O de actor. Pero también puede haber
otra categorización usando este mismo ejemplo en donde cuando paga el servicio es un cliente, cuando espera su turno es un usuario, cuando realizan la toma a su abuelita, la abuelita es el paciente, entonces por eso aquí este estaba en amarillo. Y si ustedes reciben los resultados, puede que ustedes los reciban o su abuelita, pero ustedes también, o sea, si se los dan a ustedes también están siendo usuarios de alguna parte de ese sistema. Entonces, tenemos justo ya como tres diferentes formas y luego tenemos otro que entra mucho más allá en donde están, ok, ¿quiénes son los usuarios de cada una de estas etapas? Que ni es el cliente ni es el usuario eh, como el usuario directo, el usuario final, ¿no? Que es quien va a recibir el, el trato, o sea, quién es el paciente. Entonces, cuando el cliente o el paciente paga el servicio, hay otro tipo de usuarios que pueden ser el cajero o recepcionista. Cuando están esperando el turno, también hay otro grupo de usuarios que son familiares, que también están ahí, pues como involucrados en ese servicio indirectamente. Y cuando están tomando la muestra o realizando la toma, los usuarios como tal, pues como de cómo los usuarios finales o cómo los pacientes están recibiendo ese servicio. Tenemos otro grupo que está como tras bambalinas, que pueden ser los que están como creando toda la magia detrás de ese servicio y también son usuarios. Por ejemplo, cuando se realiza la toma, justo después hay transportistas que pueden tomar las muestras de un lugar a otro, están los químicos que van como, pues, investigando de qué es lo que tiene la persona y como poniendo todos los activos y eso, los reactivos, y luego cuando reciben los resultados, pues podrán recordar que muchas veces les pueden preguntar si quieren que lo manden a su correo y con copia a su doctor, ¿no? Entonces, también quien recibe los resultados detrás puede ser personal de salud o doctores, que resulta que ellos también son parte de este servicio y por lo tanto también son usuarios de alguna parte de ese gran sistema o ese gran servicio. Entonces, dicho como esto y poniendo justo como estas diferencias, les voy a dar unos 5 pasos para que ustedes puedan de manera súper sencilla ver cómo mejorar el sector salud. Entonces, el primer paso es descubre los distintos usuarios y actores en un servicio de salud. ¿Qué significa esto? Pues es que justo lo que mencionaba en la diapositiva anterior, que hay muchísimos actores que pueden ser tanto usuarios, clientes o pacientes, no solamente en lo que se ve como por encimita del servicio, sino también dentro de sus procesos. Entonces, mientras más amplio hagan ese ejercicio de descubrir cuáles son todos esos distintos actores, y personas que pueden estar involucradas en ese servicio, van a encontrar más oportunidades y probabilidades para mejorar el proceso que nadie había visto antes. Por ejemplo, no sé, puede haber un caso en donde siempre lo principal que están tratando de mejorar es justo como, ok, el trato que tiene el paciente o alguna herramienta que está teniendo el paciente, por ejemplo, si tiene como diálisis o alguna inyección con insulina, lo que sea, pero también podemos considerar incluso todas las personas que están alrededor de ese paciente que hacen posible que esa persona esté recibiendo ese servicio de salud. El siguiente es encontrar sus problemas reales.
Aquí es importante preguntarse qué impide a determinado actor cumplir su propósito. Y esto también, aquí también lo puse como actor, porque no solamente está relacionado con el paciente, como había mencionado antes, sino también con los usuarios o el distinto personal de salud y los clientes. Entonces, vayan pensando en cuáles son justo esas fricciones o problemas que van teniendo durante todo el trayecto del servicio o de su vida diaria en donde a lo mejor ni siquiera hay un servicio todavía que pueda ser una solución a un problema que ya tienen. Y algo que, bueno, es como lo más importante sobre este paso, es que nunca tienen que olvidar preguntarse como por qué una y otra vez. Entonces, esa es una de las cosas justo como más importantes, porque generalmente, si no indagamos mucho más en por qué una persona tiene un problema, nos quedamos en como en un nivel de problema muy básico y muy superficial. Entonces, la idea justo es preguntarse, ok, no sé, esta persona no come bien. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque trabaja mucho. ¿Por qué? Porque tiene 5 trabajos, no sé, por poner un ejemplo. Porque tiene 5 trabajos, porque tiene un hijo enfermo, porque tiene un hijo enfermo. Bueno, a lo mejor ahí ya paramos, ¿no? Entonces, pueden justo tener esa dinámica de preguntarse los 5 porqués y llegar a un problema mucho, bueno, sí, como a un problema mucho más pertinente de solucionar, más allá que ir como creando soluciones que pueden a veces ser nada más un curita, ¿no? Así de superficiales son generalmente. La tercera es acota quién es tu usuario. En eh, también es un error muy común que normalmente como tengamos esta sed de salvar al mundo y decimos que este servicio es para todos y la verdad es que no es así. Los mejores productos, servicios y experiencias siempre tienen súper claro quién es su usuario principal y no significa que las demás personas que no entren dentro de esa categoría no puedan ser usuarios, sino que ustedes están acotándolo para que ese segmento de usuarios que a lo mejor está desatendido tenga la mejor experiencia posible. Y justo como les comentaba, es muy común cometer el error de decir, para todas las personas que padecen tal, ¿no? Sí, para todas las personas que padecen diabetes. Ok, entonces traten de preguntarse un poco más o indagar sobre, ok, ¿dónde viven? ¿Cuál es su ingreso? O cómo obtienen ese servicio de salud. ¿Viven solos? ¿No viven solos? ¿Cuáles son sus hábitos generalmente? ¿Cuál es su estilo de vida? Entonces, cuando ustedes logran acotar mucho más ese tipo como de atributos sobre un usuario, tienden a crear mucho mejor una experiencia o un servicio que a lo mejor puede ser un poco de nicho, pero pues va a ser mucho más enriquecedor y va a solucionar más cosas para la vida de esas personas. La siguiente es relación a las interacciones entre actores. Entonces, también cómo se van relacionando los distintos actores y justo esta parte es no solamente quedarnos como en la cadenita de lo que en diseño de servicios se llama un front stage o como la parte del escenario, sino también lo que está tras bambalinas y cuáles son esas relaciones entre las diferentes personas que también trabajan justo para crear ese servicio tan mágico, ¿no? Entonces, justo los intercambios de valor, justo para no decir como de trabajo o algo, en donde hay como un pase de estafeta entre un actor y otro dentro de ese servicio, es en donde más fricción puede haber y por lo tanto más oportunidades. Por ejemplo, algo que sucede mucho es en información. Muchas veces, por ejemplo, puede llamar un paciente preguntando sobre qué pasó con sus resultados del análisis, de cierto análisis, y pueden decir, bueno, llama a la persona, llama a algún centro de atención a clientes, pero resulta que si el centro de atención a clientes no tiene el sistema embebido o no tiene un buen proceso en donde la información del paciente
o sea, como del laboratorio al centro de atención está como bien implementado, entonces ahí puede haber un punto de fricción en donde eh, causa un problema para dos tipos de usuarios. Uno que es el paciente o el familiar del paciente, si es que llama un familiar, y también para la persona que está atendiendo en el call center. Entonces ahí ya pueden ser pues varios actores involucrados que están teniendo un problema o una fricción ocasionado por el mismo pues por el mismo mal servicio o el mismo punto que no está bien diseñado. La siguiente es identificar los sistemas, objetos y rituales de cada actor. Y también no solo en relación con el momento en el que están en el servicio de salud, sino en todos sus ciclos. Por ejemplo, puede ser cómo van viviendo su día a día. O sea, por ejemplo, si ustedes, justo igual estamos pensando en el ejemplo del laboratorio de análisis clínicos y que una persona llega a hacerse un análisis, ¿cómo es su día y cómo podemos usar esa información para hacer más enriquecedora su experiencia, no solamente cuando vaya o mientras esté en el laboratorio, sino qué es lo que está sucediendo después de eso que podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo maravilloso que, bueno, ya sucede gracias a la tecnología, pero que antes era también como muy, como había mucha fricción, era justo tener los análisis, ¿no? Los resultados. Entonces, por ejemplo, antes no había manera en la que te lo mandaran por mail o no era tan común, entonces la persona tenía que ir y regresar a los análisis, bueno, al laboratorio. Entonces, el laboratorio a lo mejor tenía que tener más tiempo abierto, nada más como las personas ahí esperando a que los pacientes recogieran sus resultados, y también el usuario es como volver a dar una vuelta más, ¿no? El paciente para recoger los análisis. Entonces, justo esto es como un tipo de cosas de, ok, a lo mejor esa persona está súper ocupada, por ejemplo, darle la información de qué necesita antes de ir, porque, por ejemplo, puede que ese día lo haya pedido en el trabajo, porque generalmente los análisis se hacen durante el día, en la mañana, en ayunas. Entonces también es justo como pensar en cómo es su día fuera del laboratorio o fuera de cuándo se le está prestando ese servicio de salud. Porque en realidad, pues la salud es algo que siempre, o sea, con lo que siempre tenemos en contacto, a lo mejor de diferentes maneras y a lo mejor no en ese servicio específico, pero mientras más fácil le hagamos la vida a los usuarios pensando en cómo es su día a día o sus ciclos, es mucho más fácil, ¿no? Y eso fue un ejemplo de su día, pero ¿qué pasaría si también pensáramos justo en cómo podemos hacer más fácil el ciclo en cada mes, ¿no? O sea, si hay personas que tienen que hacerse análisis cíclicos en determinado tiempo y también durante la vida. O sea, cómo el servicio también puede ir evolucionando, no solamente en temporalidades de días, de meses o como de un año, sino también cómo va creciendo con el usuario. O sea, a lo mejor no es lo mismo como la atención para niños que la atención para adolescentes, que la atención para adultos jóvenes, etcétera, etcétera, porque justo las necesidades también son muy distintas y las capacidades son distintas. Y esto es realmente lo más importante sobre usuarios. Conozcan súper bien sus usuarios, hagan una investigación muy profunda y esto lo que les va a ayudar es a eliminar toda la evidencia anecdótica. Evidencia anecdótica es justo cuando nosotros podemos decir, ah, bueno, es que hice, por ejemplo, creé esta solución que bla. Ah, ok. ¿Y cuáles son como los estudios o cuáles son los números o las estadísticas en las que te basaste para diseñarlo de esta manera y no de esta manera? Ah, pues es que mi abuelita tiene eso y pues ella hace esto todos los días. Entonces, justamente esa es evidencia anecdótica. Cuando estamos tomando por hecho algo que nos pasó a nosotros o a alguien que vive eso día a día, pero cuando solamente se basan con una persona.
Entonces, por eso tiene que ser como una investigación muy profunda, ya sea con, bueno, si son como encuestas, la idea es que lo hagan con la mayor cantidad de usuarios que puedan, y cuando ustedes están descubriendo justo mucho más a profundidad los problemas de los usuarios, generalmente si tienen entre 5 o 6 usuarios, pero hacen realmente entrevistas de profundidad, ya pueden descubrir o sea, cuáles son los problemas que tienen en común, y eso les va a servir muchísimo. Entonces, pues aquí viene la pregunta para ustedes y es: ¿quiénes son tus usuarios, tus clientes y tus pacientes? Y bueno, aquí están mis contactos por si quieren platicar más de esto, y los espero.